Muy buenas tardes, damos formal inicio a lo que es Socializando TV, el programa de las tardes que tanto les gusta a ustedes. Estamos aquí, Islaine Pacheco, para llevarles una hora completa de lo que será un programa ameno y de un contenido muy especial. Aquí con nuestra invitada, muy especial para ustedes, pero también especial para mí, porque es de mi team Evolution Estética, la doctora Twiggy Abreu. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Elaine. Encantada nueva vez aquí en Socializando, respondiendo a su cordial invitación y presta pues para contestar todas aquellas interrogantes que en este momento estamos pues planteándonos en relación a lo que son los bombardeos sociales, en relación a lo que es la proyección de una figura ideal y demás, representando a nuestro team Evolución Estética, pues muy encantadísima de estar aquí nueva vez. Para mí también es un gusto tenerte aquí. También para los televidentes que nos están sintonizando, les damos la cordial bienvenida y les decimos que vamos a seguir con el tema que sostuvimos la doctora y yo hace un martes atrás, que es la bulimia y la anorexia. Temas que de verdad tienen impactaciones sociales de una manera muy grande, más de lo que podemos pensar, doctora. Entonces queremos en esta tarde... Quisimos seguir con este tema porque es un tema demasiado amplio como para poderlo llevar solamente en un programa. Entonces, hoy vamos a proseguir con lo que es la bulimia y la anorexia. Estuvimos hablando de esos trastornos alimentarios, vigorexia, anorexia, bulimia, ortorexia, pero hoy vamos a profundizar un poquito más porque el tema realmente caló y impactó mucho a muchos televidentes que lo vieron. ¿Qué nos traes hoy, Twiggy, concerniente a este programa y a este tema? Sí, claro que sí, fíjate, Elaine. La semana pasada estuvimos hablando en relación a lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y habíamos introducido diciendo que la alimentación es una conducta que se traduce con algunos comportamientos que vienen de una manera codificados en el código genético, predeterminados en relación a lo que es el hábito nutricio humano y educable y aprendido y a la vez modificable en diferentes etapas de la vida en relación a lo que es el hábito ingestivo o comportamiento alimentario. La conducta alimentaria no es más que el conjunto de formas aprendidas que tenemos y que involucramos al momento de nutrirnos en relación a lo que es la alimentación, que consiste en el acto voluntario de llevarse el alimento a la boca. Sin embargo, hoy en día vemos que la sociedad se ve bombardeada por lo que es el estilo de vida, en relación a lo que es la exhibición de una figura ideal, patrones ideales que nos han vendido como figuras que representan un estado óptimo de salud y además características del mismo estilo de vida por la rapidez con la que estamos viviendo, los malos hábitos en las combinaciones, los desórdenes en la comida, los patrones alterados, etcétera, que han dado al traste con la misma salud y con lo que es el comportamiento alimentario como tal. Queremos, doctora Twiggy, ¿nos puede explicar estas imágenes que estamos presentando ahora? Sí, fíjate, los trastornos de la conducta alimentaria son un conglomerado de patologías que tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con el hábito ingestivo o comportamiento alimentario propiamente dicho o con lo que es la calidad alimentaria. Las que tienen que ver con el comportamiento ingestivo o hábito alimentario, las que están de moda actualmente son 4, la anorexia, la bulimia, la vigorexia y la ortorexia. Sin embargo, la anorexia y la bulimia son las más frecuentes y tienen que ver con lo que es el comportamiento alimentario propiamente dicho, con la capacidad que tienen los seres humanos de elegir o rechazar la alimentación en relación a el temor a la ganancia de peso o el temor a la distorsión corporal en relación al peso mismo relacionado con la alimentación propiamente dicha. La anorexia se caracteriza, es esa imagen que estamos viendo, por un miedo a engordar, un miedo excesivo a engordar y una visualización de una imagen corporal distorsionada que aunque tú estés delgada te ves gorda en el espejo, aunque la ropita te quede, pues tú sientes que no te queda. Entonces, ¿cómo se manifiesta la anorexia? Se manifiesta con un rechazo a la alimentación, un rechazo patológico a la alimentación por el miedo excesivo a engordar, que va a dar al traste con la salud y que va a iniciarse presentando signos sociales de inicio propiamente dichos, rechazo a exhibirse, rechazo a ser figura pública, rechazo a exhibir determinadas prendas de vestir, rechazo a estar en grupo y rechazo a la comida y a los ambientes en los que se ofrece comida. Eso relacionado directamente con el miedo excesivo a ganar peso. Además, puede incluir conductas coadyuvantes como son los hábitos purgativos, la presentación de
signos de intolerancia provocada ante la alimentación cuando se está enfrente de la misma. La bulimia, sin embargo, es también uno de los trastornos que está de moda ahora mismo y muy bombardeado por el tema del exhibir una figura ideal, y consiste prácticamente en implementar conductas alimentarias muy parecidas a las conductas que se visualizan en la anorexia como tal. De manera que en la bulimia existe el rechazo a la alimentación, pero con conductas añadidas que son conductas purgativas, no conductas de presentación de signos de intolerancia previos e inducidos al acto de alimentarse. El bulímico lo que hace es que se alimenta y tiene conductas patológicas que tienen que ver con alimentarse escondido o con autoalimentarse de manera atracónica, ¿sí? De manera... Con atracones. Exactamente, de manera mucha. O sea, comer de manera escondida y en volúmenes aumentados y luego expulsar por cualquier vía, utilizando una conducta purgativa lo que se han introducido. Ok, doctora. Nos gustaría saber cuáles son esas manifestaciones clínicas que podemos ver en pacientes con anorexia y bulimia y cuál es la diferencia entre ambas, para que los televidentes que nos están viendo ahora puedan entender la diferencia entre cantidad y calidad. Uno es entre la calidad de lo que comen y otras son lo que es la cantidad. Pero ahora vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. Y seguimos con nuestro programa Socializando y seguimos aquí con la doctora Twiggy Abreu, que nos quedamos en la pausa de lo que eran las manifestaciones clínicas de la anorexia y la bulimia. Sabemos que hay impactos a nivel psicológico, a nivel de la imagen y a nivel psicosocial. Yo quiero, doctora Twiggy, que hablemos un poquito o abundemos de lo que son esas manifestaciones clínicas y su impacto a nivel social, psicológico y de la imagen. ¿Qué producen? Sabemos que pueden producir desde el área emocional, de donde yo me relaciono, que es mi área, lo que es trastornos en la imagen, en la autoestima y la aceptación de cómo se ven esos pacientes. Pero vamos a profundizar un poquito. Fíjate, los trastornos de la conducta alimentaria todos inician en un punto y la frecuencia de aparición de todos los trastornos de la conducta alimentaria es a todas las edades. Sin embargo, tienen una edad de preferencia. El pico máximo en el que aparecen los trastornos de la conducta alimentaria es en la adolescencia, en aquellas niñas y niños que tienen un bombardeo social que inicia fuera de la casa, habitualmente en el colegio, y que va a empezar a ocurrir entre los 11 y los 17 años. La primera señal que te da una persona de que tiene un trastorno es el miedo. O sea, te da un cambio. Exactamente. Inmediatamente tu adolescente en casa, tu preadolescente, incluso personas adultas, empiezan a mostrar un cambio enfrente de lo que es la alimentación en relación a la cantidad, a la calidad y a los horarios. Tú puedes empezar a detectar que viene un trastorno de la conducta alimentaria acarreado. La anorexia y la bulimia alcanzan su máxima frecuencia en lo que es la adolescencia, por el mismo bombardeo social que existe, en el mismo hecho de tener que proyectarle a la sociedad una imagen que nos han vendido como imagen ideal y que supuestamente va a traducir un estado óptimo de salud. Entonces, esos niños que van a mostrar primero el cambio ante el comportamiento ingestivo, que tiene que ver, como dije antes, con la cantidad, con la calidad y con los horarios. Son entonces la anorexia y la bulimia lo más frecuente. ¿Qué tú vas a notar? Bueno, vas a notar que además del cambio, el niño tiene signos de malnutrición que se van a hacer evidentes casi de manera inmediata. El primer signo que aparece es la deshidratación, el rechazo a beber o el rechazo a alimentarse en combinación con el consumo excesivo de líquidos, en el caso de la bulimia, para compensar lo que es la sensación de hambre, es el primer signo de malnutrición que aparece. Tú vas a ver que el paciente está hiperhidratado o que está deshidratado en primera instancia. Eso va a ir subsiguiéndose con los demás signos de malnutrición que pueden elevarse hasta carencias importantes que pueden dar al traste con la salud. Pueden ser malnutriciones por déficit o malnutriciones por exceso, por la activación de algunas de las génesis que van a aparecer casi de manera inmediata. Esos son los signos físicos. Esas son, doctora, las manifestaciones físicas. Físicas. Sumadas a las manifestaciones físicas, tú vas a tener trastornos de la conducta, trastornos importantes de personalidad, retracción social,
bajones de autoestima importantes, rechazo a la imagen corporal, distorsión en lo que es la imagen corporal propia y de los demás componentes del entorno social en el que se encuentra el adolescente Sabemos que esos interactuando en el momento. pacientes, Tuigi, sabemos que tienen una distorsión cognitiva conductual, también tienen una autoestima totalmente distorsionada de la realidad en el sentido de la imagen, porque como sabemos que hay manifestaciones físicas que se van ya a la esfera emocional y se relacionan también con lo que es la interacción social, entonces serán pacientes o son pacientes que tienen baja autoestima, pero a la misma vez tienen retraimiento social, son pacientes que se aíslan y pacientes que el principal síntoma que presentan es que cuando están frente a la comida o están en un grupo de personas, siempre se esconden para comer y también tienen cambios de conducta con lo que es el temor, la ansiedad y no se quieren alimentar. Entonces, esos pacientes cuando van ya a cualquier esfera social en donde se relacionen con los demás, entonces veremos que son pacientes que se aíslan totalmente. Son pacientes que ya no salen de la casa, pacientes que no pueden interaccionar de la manera que lo hacían antes, con los amiguitos, con esos adolescentes sobre todo, porque es la edad donde más lo podemos ver. También sabemos que en la adolescencia, entre los 11 y los 12 años, Tuigi, es en el momento donde la personalidad se fortalece más o es donde podemos ver esa personalidad que se va desarrollando. Entonces realmente es una problemática que impacta de una manera puntual en lo que es las emociones. Ahora también háblame de esas manifestaciones sociales ya en el ámbito per se de la anorexia y la bulimia. Yo quiero ir a lo que es, no tanto a lo clínico, Tuigi, sino a cómo esas personas se ven frente a la sociedad, cómo podemos nosotros tratarlas o darnos cuenta de que están padeciendo eso. Es así, si me colocan las imágenes, pues entonces podemos explicar un poquito de qué se trata la distorsión de la imagen en frente a lo que es lo social de los pacientes que tienen anorexia y bulimia. Fíjate, los pacientes que tienen anorexia habitualmente tienen un rechazo patológico a lo que es la alimentación y fíjate, son pacientes que entienden que se ven muy bien, porque están extremadamente delgados y le han vendido la delgadez como una figura ideal ante los entornos sociales que se mueven esos personajes a ciertas edades. Sin embargo, si tú visualizas en la imagen, son pacientes que no se ven del todo bien, que se ven con alteraciones evidentes en lo que es su estado de salud y no importa el género, no importa que sean femeninas o masculinos. Los pacientes con anorexia lucen deshidratados, desnutridos, con signos de malnutrición muy evidentes que se reflejan en los puntos que debieran, de reflejar la belleza real, como el pelo, la piel, los ojos, las uñas, el labio, etcétera. Entonces, los primeros signos de malnutrición visibles secundarios a los padecimientos tipo anorexia, anorexia vulgar y anorexia nerviosa, son esos signos de desnutrición que se ven en los puntos en donde se debiera de reflejar la belleza. Son pacientes hipotónicos, hipoactivos, que hablan muy despacio, que habitualmente lucen cansados, que delante de entornos sociales, de conglomerados sociales, son los pacientes que están aislados, que no comparten, que rechazan no tanto la alimentación per se, que rechazan el entorno social en el que la comida es uno de los puntos que adornan el compartir, que rechazan las salidas entre amigos, que rechazan las fiestas, etcétera. El bulímico, sin embargo, es el típico paciente que acepta el entorno social y acepta que se ve igual de bien, tal como el paciente anoréxico. Sin embargo, es el que no presenta tantos signos de malnutrición, y tan agudos. Presenta signos patológicos que se van a venir dando con el transcurrir del tiempo asociados a la malnutrición. Sin embargo, hay signos en el bulímico que aparecen temprano y que tienen que ver con la sociedad a las conductas purgativas, trastornos de la personalidad. Ese es el paciente que está mirando, si lo están mirando, en el momento de atracarse con la comida. Entonces, es muy interesante, Tuyi, lo que estás diciendo, porque entonces a nivel psicológico, ambos pacientes, tanto los anoréxicos como los bulímicos, son pacientes muy sufridos y son pacientes que a nivel emocional tienen una autoestima muy baja, pero si
por lo que estás diciendo, Twiggy, si a ver, vamos, como el anoréxico es más visible, la desnutrición, la deshidratación, la distorsión cognitiva, la imagen corporal totalmente distorsionada, pero los bulímicos no es así. No. Son pacientes que se pueden ver un poquito aumentados de peso, son pacientes que pueden pasar como pacientes que están un poco en sobrepeso o están un poco llenitos. Entonces, ¿el impacto emocional para ambos pacientes es el mismo? No, claro que no. No. Claro que no. El anoréxico tiene mayor índice de riesgo de caer en trastornos depresivos, de ansiedad generalizada. Sí, señor. De trastornos sobre todo del tipo depresivo. Sin embargo, el bulímico, en tema de lo que es las manifestaciones de la personalidad, tiende a caer en trastornos obsesivo-compulsivos y muchas veces hasta en trastornos psicóticos. Vaya. Sí, porque la diferencia es muy notoria. Sí. Porque los pacientes que padecen bulimia, por ejemplo, no rechazan los entornos sociales ni los entornos donde se esté... Aceptan, cursan con aceptación. De hecho, es el paciente que se invita y que se invita a aquellos entornos sociales donde la comida protagoniza. Exactamente, y puede comer como una persona normal, como tú y como yo, solo que ellos comen un poquito más en exceso y quizás con un poquito más en la velocidad. Esos pacientes son ansiosos, pero entonces el anoréxico es el paciente que rechaza lo que es la comida, cuando comparten con los amigos, toda interacción social que haya entonces con los demás. Rechaza de manera patológica lo que es el hábito ingestivo, la comida per se y los entornos sociales en los que se socializa con comida presente. Ese es el anoréxico, es un paciente completamente aislado, completamente retraído. El bulímico es el alma de la fiesta. El bulímico se acepta él como tal, acepta que aunque tiene una distorsión de la imagen corporal y aunque ha aceptado de manera más frecuente que el anoréxico que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no importa, ese acepta los entornos sociales. Entonces, ¿cómo interactúa con los demás de manera regular y de manera normal? Sin embargo, en el momento de comer, come por atracones y habitualmente come a escondidas, es el paciente que está mirando, si lo está mirando para comer. También ese tipo de pacientes, Twiggy, siempre, a veces se aíslan para comer. Ellos observan si los están mirando. También nos podemos dar cuenta porque es el tipo de paciente que inmediatamente come, va al baño. Que se asocia con conductas purgativas, que puede ser de cualquiera de los tipos, el paciente que abusa de los laxantes y que involucra con sus conductas purgativas el hábito vomitivo. Es el paciente que va al baño en las fiestas, habitualmente, que va cada vez que come al baño, tiene habitualmente un trastorno de la conducta asociado a lo que son las bulimias, básicamente. A nivel nutricional, Twiggy, quisiera saber cuáles son esos alimentos necesarios, esos nutrientes, esos componentes que a esos pacientes, tanto al bulímico como al anoréxico, les hace falta o en el otro caso, en la bulimia pueden tener de más. En ambos casos, lo que hay que verificar es el estado nutricio y hacer una buena valoración nutricional, a ver si en el caso de los anoréxicos ha caído en malnutriciones por déficit importantes, ¿dónde empiezan las carencias y en base a cuáles de los nutrientes es que se están presentando las carencias para tratar de realimentar? O sea, tratar de reponer lo que se ha perdido. En el caso de los bulímicos, las complicaciones son más agudas. El bulímico, como abusa de las conductas purgativas, puede caer en desequilibrios electrolíticos importantes que pueden causar trastornos importantes de la salud y hasta la muerte en un momento determinado. O sea, un paciente bulímico provocándose el vómito, en un vómito activo puede perder tanto potasio que muera de un infarto en el momento de la conducta purgativa. Aquel que se involucra con el uso indiscriminado de laxante puede caer en una deshidratación seria y en un desequilibrio hidroelectrolítico serio por pérdida también de electrolitos. Ese es el paciente que se te agudiza más pronto, sin embargo el anoréxico tiende a caer en la cronicidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ambos pacientes? Pues detectar cuál es el déficit que tienen en el momento. Para el anoréxico sería tratar de reponer los nutrientes que ha perdido por mecanismos múltiples de alimentación, que van desde alimentación voluntaria, que es difícil porque ese es el paciente anoréxico, hasta alimentación asistida, suplementación y hasta alimentación en unidades de alimentación en centros hospitalarios y clínicos. El bulímico, sin embargo, la corrección hídrica y la corrección electrolítica debe de hacerse inmediatamente se detecte, por el riesgo que representa para la salud. Y se hace siempre
administrando las pérdidas que han sido sensibles a la conducta purgativa, ¿sí? De manera ambulatoria y en algunos casos pues en centro hospitalario. Este tipo de pacientes sabemos que necesitan atención multidisciplinaria, ya del nutricionista, el médico general, el médico especialista, el psiquiatra, el psicoterapeuta, la terapia familiar. O sea, la intervención rápida de estos pacientes es la que le va a dar a ellos lo que es el logro de poder salir de lo que es esa encrucijada, por así decirlo, que son pacientes que quizás el que más cerca tengamos, algún familiar, algún vecino, a veces creemos que están muy lejos de nuestra realidad, pero son pacientes que sabemos que lo vemos a diario, lo vemos en nuestra esfera social, lo vemos muy cerca de nosotros. Te quería preguntar, Twiggy, también, ¿cuáles son las medidas que podemos tomar cuando tenemos un paciente que nosotros podemos sospechar que están padeciendo estos síntomas de estos trastornos alimentarios? ¿Cuáles son las alertas o las señales que debemos tener en cuenta para entonces poder intervenir y ayudar? Fíjate, la primera señal, no importa la edad, que se visualizan en aquellos pacientes que tienen cualquiera de los trastornos de la conducta alimentaria, es la disociación que hay entre la educación nutricional que tenemos como costumbre y el paciente como tal enfrente del comportamiento ingestivo. Desde que tú visualizas un cambio en el estilo de vida asociado con la actividad física y la alimentación, puedes sospechar que por ahí anda escondido un trastorno de la conducta alimentaria. Inmediatamente se te despierta el índice de sospecha. La primera medida terapéutica, por así decirlo, es el acompañamiento. La reeducación del hábito ingestivo es la primera medida que se debe tomar en prevención de la caída de la salud por asociación de los trastornos de la conducta alimentaria propiamente dichos. El terapeuta es el primero que debe de intervenir, porque los signos de desnutrición no aparecen de manera inmediata. 2 o 3 días con un trastorno de la conducta alimentaria no me van a lastimar la salud. Sin embargo, me pueden lastimar lo que es la personalidad de manera inmediata y me pueden lastimar lo que son las relaciones sociales con el resto de la población en la cual estás tú sumergida en el momento histórico del que estamos hablando, sea un niño, un adolescente o un adulto ya per se. Entonces, el acompañamiento es el primero que debe de entrar en lo que es la terapéutica de los trastornos. Esto que acabas de decir es muy importante, es muy puntual para esos televidentes que nos están sintonizando. Lo que quisiste dejar dicho es que porque un paciente tenga 2 o 3 días o una semana o un mes con un trastorno de la alimentación, no quiere decir que no tenga mayores envergaduras, pero a nivel psicológico sí. Luego de la pausa vamos a seguir con este tópico que es muy importante y que va a ser de mucha ayuda para todos los televidentes que nos estén sintonizando. Vamos a una pausa comercial. Y continuamos socializando con Mirna en esta tarde, a todos nuestros televidentes. Cuando fuimos a la pausa nos quedamos, doctora Twiggy, interactuando con lo que era la parte emocional, o sea, el impacto emocional que le produce a los pacientes con bulimia y anorexia, lo que es saberse con uno de estos 2 trastornos. Y estábamos puntualizando de que en 2 o 3 días, o en una semana, o en un mes, un paciente con bulimia o con anorexia no es que, por así decirlo, te va a descompensar a un paciente, pero sí a nivel psicológico. ¿Por qué razón? Porque cuando un paciente inmediatamente entiende que no tiene la imagen que debe de tener o que debe de poseer y ya ese misil fue enviado a su mente de que no te ves bien, de que no estás bonito, de que esa imagen no es la que tú deberías de tener, pero mira, debe ser como aquella persona, como la vecina, mira qué bonita se ve la vecina. Entonces ya la distorsión cognitivo-conductual en ese momento comienza a deteriorar lo que son las emociones del paciente. Entonces puntualizábamos, Twiggy, de que estos pacientes, el acompañamiento va a ser lo que nos va a dar el éxito con ellos. Pero el acompañamiento no tiene que ser de un terapeuta, el acompañamiento comienza por la casa, por esa persona, hasta por un hermanito, el hermanito menor, el hermanito mayor, el cuidador, las figuras primarias como papá y mamá, aunque estén trabajando,
pero la trabajadora que está ahí en la casa, la tía, la nana, que son los que más pasan tiempo con ellos, sean niños o adolescentes, esos son los coaches, como así podríamos decirlo, son los principales asesores en lo que es el acompañamiento psicológico de estos pacientes. Estamos puntualizando esto para que los televidentes que nos están viendo, esos padres, esas madres, esos cuidadores que están ahora viéndonos, sepan que ellos pueden dar el acompañamiento inicial para cuando esos pacientes lleguen ya a terapia o al psicólogo, entonces nos puedan acompañar de una manera efectiva. Entonces la doctora Tuilla en este momento nos va a explicar cuáles son el impacto nutricional y en qué tiempo podemos nosotros decir, doctora, porque es a nivel, como dije, multidisciplinario, donde todos tenemos una parte esencial con estos pacientes, pero ¿en qué tiempo, en qué rango de tiempo podríamos decir que estos trastornos alimentarios pueden causar o descompensar a lo que es un paciente a nivel nutricional? Ok, fíjate, Slane. El trastorno de la conducta alimentaria, como la conducta alimentaria, es una conducta como cualquier otra y se va a traducir en comportamientos aprendidos X en frente del estímulo que está en el ambiente y que te va a provocar el comportamiento secundario a la conducta que has aprendido. Básicamente, de la alimentación, que es lo que estamos tratando ahora, lo primero que tú vas a detectar es un cambio en el comportamiento, no importa la edad. Como estamos hablando de anorexia y bulimia, y esos trastornos tienen un pico de ocurrencia en lo que es la pubertad y adolescencia, por el mismo tema del bombardeo social, en relación a lo que es la proyección de una imagen ideal, ¿quiénes se van a dar cuenta? Pues los mayores, y entre ellos mismos socializando, entre los mismos adolescentes. Lo que ocurre habitualmente y en este tiempo es que otro adolescente sea el que emita la voz de alarma. Inmediatamente la voz de alarma llega a una persona un poquito más capaz en relación a lo que es el comportamiento ingestivo, debe de iniciarse el acompañamiento terapéutico de manera psicosocial. ¿Por qué? Porque los signos de malnutrición tardarán alrededor de 90 días, que son unos 3 meses equivalentes en aparecer, a no ser que en un bulímico la conducta purgativa o el evento purgativo haya sido de tal magnitud que me genere en el momento un desequilibrio, que me agudice en el momento una de las manifestaciones clínicas de lo que es la bulimia como trastorno de la conducta alimentaria. Todos los demás signos y síntomas van a tardarse un periodo de más o menos 90 días en aparecer, incluido el signo más frecuente, que es la anemia nutricional, que es el signo que primero aparece, sobre todo en los pacientes anoréxicos, tarda alrededor de 90 días en aparecer. Sin embargo, los trastornos de la conducta, los trastornos del comportamiento y los trastornos de la interacción social aparecen de inmediato. Inmediatamente tú decides rechazar o elegir en descontrol alimentos determinados, muestras un cambio en lo que es la conducta. Y quien está a tu lado lo detecta. ¿Se da cuenta? Sí, se da Claro cuenta. que sí. Ese personaje que detecta el cambio es el emisor, el encargado de dar la voz de alarma para que el acompañamiento en casa, colegio, terapias alternas, etcétera, inicie en el mismo momento. La reeducación es el punto más importante. La concientización. Sí, señor. ¿Por qué? Porque en ese momento se pueden prevenir los trastornos asociados a la nutrición, que van desde una simple anemia pues hasta la muerte. Todos los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tienen un riesgo biológico aumentado de padecer enfermedades y hasta de dar al traste no solo con la salud, sino con la vida misma. Entonces, es importante emitir una voz de alerta temprana con la finalidad de prevenir que aparezcan los signos de malnutrición y las alteraciones de la salud, el fallo orgánico, que se da mucho en los pacientes anoréxicos, no tanto en los pacientes bulímicos. Sin embargo, en los pacientes anoréxicos sí se da con mucha frecuencia lo que es el fallo multiorgánico y puede desencadenar hasta muerte misma en poco tiempo luego de haberse cumplido los 3 meses de la aparición de los trastornos del estado nutricio. Como estábamos hablando hace un momento, realmente podemos ver las manifestaciones principalmente a nivel psicológico, pero lo podemos ver en la casa. Realmente estas manifestaciones pueden iniciar desde la casa, porque dijimos que son conductas aprendidas, en este caso de la alimentación, que inician desde los niños más pequeños hasta los adolescentes. Inician, entonces, estos pacientes inician en entornos sociales donde el niño y adolescente se está relacionando
mucho tiempo y que involucran los horarios de comida o que involucran actividades donde la comida protagoniza. Puede Inicia ser el inmediatamente colegio, el colegio. principalmente Sí, el colegio, Ahora que hay colegios que son de pequeñitos, tan desde muy extendida. pequeños, exactamente, que permanecen los niños, pues hasta horario pico de picos extremos de la tarde, donde los horarios de comida son los horarios básicos. Y en los adolescentes, los colegios en donde ellos salen 3, 4 de la tarde, y también esos adolescentes que están ya, esos adultos que están en la universidad. Entonces queremos saber, vamos a ver qué recomendaciones le podemos dar a los televidentes, en el caso ya emocional, pero también en el caso nutricional. Doctora Tuyi, ¿cuáles son las recomendaciones para esos pacientes que están padeciendo estos trastornos, que nos están viendo? También para esos padres, esos cuidadores, para esas personas cercanas, esos familiares que posiblemente se hayan sentido identificados con este tema y puedan sentir que pueden aportar. ¿Cuáles son las recomendaciones para que ellos puedan hacer un trabajo efectivo? Sí, en términos nutricionales, la alimentación es lo básico. Sin embargo, la alimentación, como es una conducta, empieza en la creación de lazos. Yo decía en programas anteriores que si no hay lazos alimentarios, si no hay quien te enseñe a alimentarte y no hay quien conduzca tu proceso de aprendizaje alimentario, pues entonces la alimentación como tal se va a ver lastimada desde los inicios. Aún no estemos enfrente de padecimientos de la conducta alimentaria como tales. La creación de lazos alimentarios es el pie de apoyo, el punto básico. La reeducación de los alimentos. Exactamente, la creación de lazos alimentarios. Si no hay una persona, si no hay una guía que te oriente en relación a la alimentación, esté establecido el trastorno de la conducta o no, sea en momentos educativos o en momentos reeducativos o en momentos correctivos de lo que es la conducta alimentaria como tal, imposible alimentarse de manera adecuada y eficaz. Sin embargo, ¿cuáles recomendaciones nutricionales vamos a seguir? Pues inmediatamente hemos detectado que está ya instalado un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso anorexia o bulimia. Lo primero que hay que hacer es detectar los fallos alimentarios, nutricios y biológicos que se puedan estar instalando o que ya se hayan instalado en el paciente que está con el padecimiento de manera actual, de manera demostrada, ¿no? Demostrable. Entonces, ¿cuáles son las carencias? En el caso del paciente anoréxico, la primera carencia que se visualiza es la carencia de hierro. Primero, la carencia de agua. La deshidratación es el signo de malnutrición que aparece de manera 1A, que aparece de inicio. Es una manifestación, por así decir, la clínica. En todos los trastornos de la conducta alimentaria, en la anorexia de preferencia per se, y es el que aparece per se la deshidratación. Sin embargo, las anemias nutricionales son los signos de carencias que aparecen de manera inicial en los trastornos de la conducta tipo anorexia, ¿sí? Tipo anorexia. Y en los trastornos tipo bulimia van a aparecer los trastornos de desbalance hidroelectrolíticos. Inmediatamente detectada la carencia, pues hay que hacer una intervención nutricional adecuada y tratar de reponer. ¿Cómo se hace? Pues ya utilizando la mano de un especialista en la materia, puede ser un médico general, un médico internista, en su defecto puede ser el nutricionista mismo, en el momento de efectuar la corrección. Pero como te decía antes, se necesitarían unos 90 días para que los signos de malnutrición que no están asociados a lo que es la hidratación aparezcan. Puedan evidenciarse. Sí. De una manera más notoria. Es así. Sin embargo, los trastornos de la conducta que se pueden detectar de manera inmediata, sí pueden intervenirse también de manera inmediata con el acompañamiento de la persona que emite la voz de alarma o a quien se le ha emitido la voz de alarma en relación a lo mismo. También tenemos recomendaciones lo que es a nivel emocional, a nivel psicológico, como son trastornos que tienen que ver con la conducta alimentaria. Entonces, van a haber pautas, lo que es a nivel de la casa, a nivel del colegio, a nivel de la interacción social, van a haber pautas. ¿Cuáles serán esas pautas? Como estuvimos hablando, son pautas de autoimagen, son pautas de lo que es, esa imagen del paciente está totalmente distorsionada. Los lazos alimentarios, entonces, se van a ver reducidos o aumentados. También a nivel de ejercicios, pueden ser pacientes que no hacían ningún tipo de ejercicio, pero que pueden tener una adicción por el ejercicio. Y también son ese tipo de individuos que comen a escondidas en la casa. Entonces, a nivel psicológico, lo que queremos es concientizar a esos hermanos mayores, a esos padres, esas madres, a esos cuidadores
que están en la casa, que observen todas esas señales de alertas. Son pacientes que se retraen, pero no podemos como aislarlos, tampoco podemos hacerle bullying, tampoco podemos rechazarlos. Son pacientes que necesitan ayuda y que necesitan un acompañamiento, que podamos observarlos, que podamos preguntarles qué te pasa, por qué no has comido. Si era un paciente que tenía observar los horarios de comida y observar esos patrones de alimentación que realmente se pueden visualizar más en interacciones sociales, como así dijimos. Entonces, sí, es. última recomendación. Fíjate que en doctora. el caso del anoréxico y el bulímico, que son los trastornos de la conducta alimentaria que tienden a darme al traste con lo que es la salud física y mental de manera más aguda y que ocurre en los grupos etarios más vulnerables dentro de lo que son ahora mismo los bombardeos sociales, que son los niños y adolescentes, pues la recomendación última es que en el caso de haber detectado sintomatología asociada a lo que es trastorno de la conducta tipo anorexia o bulimia, pues actuar de manera rápida y eficaz. Habiendo ya visualizado cuáles son los síntomas que se han instalado, pues tratar de corregir de manera automática esos síntomas, signos y síntomas que ya se han instalado en beneficio de la prevención de lo que es el padecimiento de patologías agregadas y de la misma muerte, por así decirlo. Bueno, le damos gracias a la doctora Twiggy Abreu, doctora y nutricionista de Evolution Estética. Te damos las gracias por estar aquí. A nuestros televidentes que nos sintonizaron, darles las gracias por su apoyo. Mañana estaremos en una entrega más en Socializando con Mirna, con nuestra doctora Mirna Pimentel. Les deseamos una linda tarde a todos y bendiciones.